Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Trujillo y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio estaremos hablando de una película muy... pues una gran película, la verdad es que pues en vísperas de Dune parte 2, ¿no? Vamos a estar hablando de Dune. Una película que parcialmente habíamos cubierto, ¿no? Similar Sí. a Venom. Después nos dimos cuenta que Venom Let There Be Carnage la habíamos cubierto parcialmente por ahí. Sí. Pero en aquel entonces teníamos un formato muy diferente del podcast. No nos Ujú. metíamos tan adentro de una película, la cubríamos un poquito más superficialmente, ¿no? Pero en Ajá, este caso vamos a hablar de ella, pues el resto del episodio, ¿no? correcto. Estamos hablando, obviamente, de la versión de Denis Villeneuve, ¿verdad? Si quieren que hablemos de la de David Lynch o de alguna otra cosa de Dune, ahí háganos Ujú. saber en los comentarios, 100%. Este, pero pues, digo, Laura, ya lo he mencionado, es una película muy buena. Me acuerdo cuando la cubrimos originalmente, yo no la había visto Ujú. y la habías recomendado. Y yo dije, ay, pues tengo que verla, la verdad. Y pues ya que la vi, 100% puedo ver de lo que hablabas. O sea, Claro. sí, sí creo que es una película. Digo, nos metenemos a varias cosas sobre por qué funciona la película, ¿no? Y pues tú Ujú. que has leído el libro, pues nos podrás Ujú. dar otra perspectiva, ¿verdad? De la película. Ujú. Pero creo que el éxito más grande de esta película es que tiene un tono y no es nada... no le tiembla la mano, ¿verdad? O sea, todo el tiempo sabe la historia que te quiere contar. Ujú. No siente la necesidad de meterte chistes como para romper la tensión, o no siente la necesidad de sobreexplicar las cosas. La verdad es que es una película que espera mucha inteligencia de su audiencia, ¿no? Ujú. Este, pero bueno, creo que eso es algo medio superficial que estoy diciendo. Ya nos metemos a más detalles, Claro. ¿verdad? No sé muy bien cómo pasarte la pelota en este caso, pero supongo que, pues principalmente, digo, sé que te gusta mucho esta película, pero, por ejemplo, ¿qué cosas resaltan sobre ella para ti? Claro, sí. Pues bueno, esa vez que dijimos de ese episodio en donde solo hablé yo de ella y hablé un poquito, Ujú. pues decía que me había gustado tanto que me iba a poner a leer el libro y como mencionaste, Paco, lo hice. Entonces, Un hombre que cumple sus sí, cumplí palabras. con mi palabra. Digo, no sé si alguien haya visto ese episodio, ya tiene rato, Creo que hay como pero 12 ujú, visitas en ese ya sé, episodio, una cosa tiene muy así. poquillas. Pero bueno, lo cumplí a pesar de que nadie lo haya escuchado. Y Ujú. honestamente se me va a hacer un poco difícil como que ahora teniendo la perspectiva del libro, comparar un poco la película y como ser muy puntual en qué cosas hace la película que no hace el libro y viceversa. Creo que va a ser algo pues interesante. Creo que también, digo, siempre es un punto de vista que me gusta ver de la gente que ha leído como el material fuente de las películas o series o tal. Pero lo que más me llevo de esta película es cómo es una gran adaptación. Sí tiene cosas que son muy diferentes al libro, digo, obviamente, creo que no es sorpresa para nadie, pero me gusta mucho cómo utiliza el medio de ser una película para comunicar esas ideas que tiene pues la historia original. La historia original es como súper descriptiva, súper... Los personajes son como muy analíticos, se la pasan teniendo diálogos internos Ujú. y la película escoge mostrarte muchas de las cosas de manera visual, donde el libro pues te explica como, pues casi que como una enciclopedia que es cada cosa que estás viendo. La película no pierde el tiempo como de mira, y esto es esto, y el mundo es así. Realmente te lo enseña y pues con viendo como la funcionalidad de las cosas, de cómo funcionan en este mundo diferente al nuestro, te queda Ujú. bastante claro como de para qué sirve eso, para qué, por qué es relevante en la historia, qué está Ujú. pasando con los personajes, qué tipo de pues habilidades o expertise tienen los personajes y creo que es algo que me gusta mucho, que es algo muy difícil de hacer porque siento que en eso fácilmente puedes perder como la esencia de una historia, como Claro. transportándolo a otro medio. Y pues también el hecho de escoger qué enseñarte en la película, ¿no? Porque Ujú. obviamente el libro tiene muchas más escenas, muchos más pasajes que la película, entonces
pues la película tiene esta tarea muy difícil de buscar qué cortar y qué sí enseñarte. Y creo que las cosas que agarra la película para enseñarte son muy buenas y todas contribuyen a la historia y a los personajes. Creo que si bien sí limpia muchas cosas, como de sanitiza algunas cosas, algunos personajes como en la película se pierden mucho, creo que es una muy buena película en donde el personaje principal está muy claro y todo revuelve alrededor de él, donde en el libro a lo mejor tienes muchos capítulos donde el personaje principal ni sale o estamos hablando de otra cosa. Creo que la Ok. película muy claramente es como que el viaje de este personaje y aún así no pierde nada como de el contexto político, el contexto religioso, el contexto como del mundo, que creo que también es algo difícil de hacer, que la película hace muy bien. Claro, ahí hay varios puntos muy, muy clave que mencionas. Por ejemplo, el de no detenerse a explicar las cosas. Que dices, por lo que dices, es una de las características del libro. Para mí es interesante porque la película, hasta comparada con otras películas, no lo hace, Ujú, ¿verdad? O sea, a lo mejor hay otras películas que estarían un poco más nerviosos sobre no explicarle a la gente las cosas. ujú, Pero yo siento que esta película tiene una cualidad bien interesante, que de hecho yo diría lo mismo de varias películas de Denis Villeneuve, que ujú. como no se detiene a explicarte, hay algo que te permite más sentirte como que eres parte de ese mundo. Sí, Porque al no detenerse, porque cuando una película o un videojuego se detiene a explicarle algo al personaje principal, que a veces es tu avatar, ¿no? O es a través de quien ves las cosas, claro. eh, te sientes como un forastero, te sientes como que no eres parte de, ¿no? Ujú, Y siento que el hecho de que esta película no se detenga es que fulanito de tal está en el poder, no sé qué. En cambio, la forma en que te dicen las cosas es muy natural, es ujú, como la gente hablaría, pero los diálogos sí están elegidos de tal manera que explican bastantes cosas de manera muy inteligente, ujú. ¿verdad? Eh, Sí. digo, no quisiera meterme necesariamente mucho en spoilers, porque digo, a Ujú, pesar de que es una película de hace algunos años, ujú. pues la secuela está por salir, a lo Claro. mejor mucha gente anda checando si verla, entonces Ujú. no quiero soltar tantos Sí, spoilers nos al podemos inicio, esperar. Ujú. pero sí creo que eh, tiene varias cosas donde digo, qué meticuloso debió haber sido el guión de Sí. esta película, ¿no? Ujú, Al saber qué soltar y qué no. ujú. Y otra cosa que es muy cierta es que a pesar de Dune ser una épica, ¿no? Básicamente, Ujú. acá medio, pues medio bíblico, ¿no? Varios elementos que Sí. tiene la película. Creo que otra cosa que tiene muy interesante es que sí te suelta un poquito de Paul, ¿verdad? Ujú. Pero lo hace cuando absolutamente lo necesitas, ¿no? Sí. Cuando absolutamente Paul no estaría ahí, no tendría forma de saber las cosas. Ujú. Entonces, a lo mejor ves a estos otros personajes, al varón o lo que sea, ¿no? De que ves el Claro. punto de vista de ellos un momento. Ujú. Pero fuera de eso, sí intenta explicarte todo junto a Paul, Sí. porque Paul es un personaje que para ser el protagonista de una película tiene relativamente muy pocos diálogos. Ujú. Entonces, creo que es una manera en la que no lo haces, o sea, no sacrificas la personalidad del protagonista, Sí. ¿verdad? Para preguntar cosas que no sabría o cosas así, Claro. pero al mismo tiempo sí acompañarlo, ¿no? A través de su experiencia a lo largo de la película. Sí, completamente. Ahí metiste varias cosas. Ujú. Definitivamente, digo, por Sorry. ahí. No pasa nada. Estaba leyendo un poco más sobre Denis Villeneuve y su decisión de hacer Dune. Él tenía, bueno, según él, la idea de hacer Dune en una película desde que tenía 14 años, ¿no? Entonces, eso al menos me dice que es alguien que ya traía como que perfectamente entendida la historia y planeado como que lo que quería y no quería hacer para una película, además de que pues ya habían salido esas otras adaptaciones, la de David Lynch y la de que es un especial de televisión y todo. Entonces, Ujú. el escoger ese tipo de cosas se me hace que sí entendió como que muy bien las cosas que quería hacer y las que no. Y es bien interesante. Me gusta mucho cómo interpreta la película o Timothée Chalamet a Paul Atreides porque eh, termina siendo un personaje como muy contemplativo, como que
está curioso porque en el libro es súper analítico y hasta puede parecer en veces como un robot en donde como que todo lo procesa de manera lógica y tal vez no tan sentimental. Y siento que la película hace muy bien como comunicando cosas similares, obviamente no al pie de la letra, pero con puras actuaciones de la cara sin tener diálogos. Lo que decías tú de que el personaje no tiene tantos diálogos, pero realmente puedo ver como que los cambios en el personaje o lo que está sintiendo, lo que está pensando en la actuación de Timothy, que creo que pues siempre es algo arriesgado de hacer, difícil de hacer, que digo, curiosamente, no he visto la de David Lynch, pero he escuchado que esa sí tiene mucho diálogo interno. Y, por ejemplo, Denis también hizo la película de Blade Runner 2049 y la original también había una de las versiones que tenía mucho diálogo interno. Entonces se me hace como muy interesante que haya hecho lo mismo aquí, en donde, pues, igual que en Blade Runner, es mucho de ver a los personajes como lo que sienten mediante cosas súper sutiles de actuación o de reacciones que tienen con otros personajes. Y se me hace muy padre porque termina siendo pues un personaje bastante humano, bastante como relacionable, te puedes relacionar mucho con él. Algo que me llama mucho la atención también de esta adaptación es que, bueno, es como la millonésima vez que lo menciono y lo voy a seguir mencionando hasta que me muera de cómo Dune inspiró a George Lucas para hacer Star Wars. Pero esta película siento que se inspiró mucho en Star Wars, obviamente en el aspecto visual, o sea, el aspecto de George Lucas, la trilogía de Star Wars o en las precuelas, porque siento mucho del personaje de Anakin en Paul. Digo, obviamente si lo ves de más para atrás, o sea, al revés de ver a Anakin como una inspiración de Paul, pero con esos cambios que te digo de que aquí es un poco más contemplativo, analítico, actúa como mucho con la cara y eso, me recuerda mucho a Anakin. Inclusive le dan una característica que no está en el libro, en donde él está como muy frustrado con muchas cosas. Hay una escena ahí del principio donde está hablando con su papá, Leto Atreides, en donde se queja de que él no está teniendo aventuras o no le está dando como la oportunidad de ser algo más. Eso se me hizo muy Anakin y eso no está en el libro. O sea, en el libro, el Paul del libro nunca hubiera hecho eso, y se me hace como bien curioso cómo pues inspiró a Star Wars y luego pues esto se inspiró de Star Wars también. Ok, es muy interesante. Fíjate que esa escena que mencionaste al final, eh, me encanta, y me encanta principalmente por el diálogo que tiene el papá, ¿no? Porque sí, Paul le presenta todas estas cosas, ¿no? Donde son como las dudas que tiene, las preguntas que tiene sobre la vida, sobre lo que quiere ser, que él no quiere liderar y todo esto. Y que le dice el papá, ¿no? Que tú ya eres lo único que necesito que seas, que es mi hijo, ¿no? Y la verdad ese diálogo siempre se me ha hecho muy poderoso, o sea, siempre que vuelvo a ver la película, digo, tampoco como que la he visto 1000 veces, ¿no? Pero cuando la vuelvo a ver, siempre ese diálogo me pega de una manera de que, uff, qué poderosa frase, ¿no? Y pues qué sabiduría y madurez la del papá, ¿no? De que Sí. de respetar a su hijo de esa manera, la verdad. Siempre se me ha hecho muy bonito. Hay como un poquito, como que algo medio puntual de la escena que pues es medio al inicio de la película, ¿no? Sí, sí, realmente puedes ver una relación, yo creo que tanto de Leto como de la mamá de Paul, Jessica, que tienen cierta calidez con él, a pesar de ser como figuras súper importantes. Pues Leto es la cabeza de la casa Atreides, que van a ser los próximos en dominar el planeta más poderoso del universo, y Jessica es una bruja que básicamente controlan el universo, pero desde las sombras, que son las Bene Gesserits. A pesar de ser como estas figuras tan poderosas, le tienen un cariño pues muy humano, muy cálido al personaje de Paul. Sí, eso es muy cierto. La verdad es que es muy interesante cómo... Digo, la película tiene muchos temas de destino y así que... Sí. Curiosamente, para mí son probablemente los aspectos menos interesantes de la película. Qué curioso que lo digas, porque el libro no tiene tanto eso. O sea, interesante. El libro no es tanto sobre destino, es más sobre la humanidad de los personajes y como de controlar ciertas emociones y como desbloquear tu potencial desde el lado humano. De hecho, todas las cosas como
mágicas o fantasiosas las ve muy del lado humano. Digo, esto no es un spoiler, pero los Bene Gesserit tienen este poder que es el poder de la voz, que con esta voz, si logran hacerlo de manera correcta, pueden controlar a otras personas a hacer lo que hayan dicho con esa frase. El autor ha dicho que lo ve de manera en donde pues tú realmente tienes mucho poder con tu voz, o sea, en la vida real, de que si insultas a alguien pues se va a enojar, entonces de cierta manera estás como que controlándolo. Y la manera en que en la historia del libro, en Dune, las Bene Gesserit controlan este poder es de que modificando el cómo suena, de que sus cuerdas vocales, o sea, todo tiene explicación muy como humana, y la película agrega este cosa del destino. Hay una cosa muy puntual que a lo mejor sí sería un spoiler, que sí se me hace una diferencia en donde ahí a lo mejor le agregaron mucho, porque aparte siento que Paul se enfoca mucho en las visiones que tiene. En la película Paul tiene muchas visiones y las vemos como muy seguido, inclusive habla con mucha gente sobre de ellas, con Duncan, con su mamá, con la Reverend Mother, y muchas veces me da la idea que es más sobre el destino que va a vivir en esta historia, más que un poder como lo toma el libro. Interesante porque... eh, digo, te voy a decir por qué. Es Sí, sí, difícil dime. para mí que se me haga interesante cuando es sobre el destino, Ujú. porque siento que medio nos robas a la audiencia o inclusive al personaje principal de merecerse que lo sigamos, ¿no? Digo, Ujú. Paul hace muchas cosas muy, muy interesantes en la película, ¿no? La verdad es que sí, es alguien como fuera de serie, Ujú. fuera de ser el elegido, ¿no? O la película te quiere dar un tipo de suspenso sobre si él es el elegido o no. Claro. No hay suspenso en el momento que lo estás siguiendo a él, ¿no? A Sí, lo es largo de como la de película. adivina qué va a pasar, ¿no? Sí, o sea, Sí. pero sí hay, como que estas cosas que lo ves hacer, pero por ejemplo a mí me gusta, por eso siempre me ha gustado cuando, no sé, que la espada la tiene que sacar de la piedra, ¿no? El personaje que es de corazón puro, ¿no? Y es porque es un Ujú. atributo del personaje que hace que se la gane, ¿no? O la valentía, o el anillo de linterna verde, ¿no? Lo que sea. Porque hay un elemento de que el personaje principal se lo gana, ¿no? O Sí, sea, y nunca me ha encantado cuando es de que, es que es tu destino, o sea, es claro. como, bueno. Por eso me gusta Sí. mucho, por ejemplo, que Harry Potter reta eso, ¿no? Al final de la saga. Pero, Sí. digo, es un paréntesis muy pequeño, la verdad es que Paul Atreides a lo largo de la película hace cosas muy cool, Ujú. ves cómo se gana a la gente y todo, un poquito bíblico algunas escenas, la verdad. Ujú. Sí, sí hay paralelos muy claros Sí. con Jesucristo ahí. Pero. Sí. O con Sí, cualquier sí. historia de Mesías, ¿no? No Claro. nada más Jesucristo, pero. Sí, de hecho tiene muchas cosas del Islam, del catolicismo. De hecho, en el libro literalmente lee una Biblia católica cristiana, Paul. Entonces, digo, no está Interesante. nada sutil, en donde inclusive algunas de las palabras que utilizan, pues creo que es en árabe, son de que palabras reales que se utilizan en el Islam y esas cosas. Entonces, sí, digo, no es muy sutil. Pues inclusive es una temática de la película, creo que ya nos podemos adentrar un poco más, en No, claro. donde las Bene Gesserit plantaron su religión por medio de misiones en Arrakis, y por eso Jessica y Paul pueden como controlar o tienen como que una ventaja sobre los Fremen y sobre los que viven en Arrakis, por haber hecho como este trabajo de misiones en el lugar, en donde pues ellos piensan que son este tipo de mesías, que pues ahí vemos de que Paul le está como cuestionando a Jessica de que, oye, pero eso ni siquiera es cierto, como de, realmente lo hicieron las Bene Gesserit, ¿no? Y Jessica, o sea, como que no lo ve así, lo ve más como de, pues es una herramienta que vamos a utilizar para controlar a estas personas. Entonces, está interesante cómo hace una crítica de cierta manera a la religión, por Ujú. ese lado. A ninguna en particular, siento que es muy como abierta Sí, en la sí, religión en a las general. religiones, a las Ujú. instituciones, ¿no? Sí, sí, a A la cualquier, política. a la política, Ujú. a cualquier búsqueda de ponerte por encima de otros en una jerarquía.
Sí, ¿no? exactamente. O sea, llámalo como quieras y Ujú. como dices tú, lo puedes aplicar a tantas cosas que es de las mejores formas de hacerlo, creo yo. Claro, sí, y por cierto, a mí tampoco me gusta cuando las historias manejan esto del destino y de que no, pues es que él era el elegido y todo. Por ahí hacia el final, digo, ahorita hablamos más sobre el final, sí me quedó claro que no es tan así, en donde Paul sí tiene como el control de su destino, Ujú. De pero aún hecho. así ocurren algunas cosillas que sí es como de, pues sí lo dejó mucho a la suerte, digamos. Sí, o sea, sí se siente como que hay una mano divina, ¿no? De repente. Ujú. Que, Sí, que en parte está bien, pero sí. también, este, ¿verdad? Sí, pero inclusive me gusta que Paul como reta eso y lo ve medio con asco cuando se da cuenta de que las Bene Gesserits básicamente estaban de que, ¿cómo se dice? Brideando en español. No sé, relacionando familias para que tuvieran hijos controlados por ellas y que él fue el resultado de eso Ujú, para ver si sacaban a el Bene Gesserit más poderoso. ujú. Y que de hecho no le tocaba a él, pero Lady Jessica quiso tener un nombre. Pues medio le pesa mucho de que, pero ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿por qué yo tengo que llevar Claro. este gran peso de ser pues el elegido o lo que buscaban ellas? Y también cómo, pues, se da cuenta de la manipulación que tuvieron que haber hecho las Bene Gesserits para llegar a esto. Ujú. Pues ahí creo que no tiene muchos diálogos, nada más es de que lo vemos en la actuación de su cara. Digo, sí se queja directamente con Lady Jessica, pero Ujú. pues también se me hace interesante cómo Paul reta eso directamente. Sí, luego también la forma en que la escena sucede, porque es una escena muy como que, ok, ella es mi mentora, quiero que hables con ella, y ella de que Ujú. acércate. Y luego, si sacas la mano de aquí, te mueres, Mm. ¿no? Es como, ¿qué está pasando, no? O sea, sí es muy como... O sea, inclusive en ese momento lo siguen manipulando, ¿no? Sí, y él Ujú. lo siente y como dices tú, lo rechaza, pero siento que inclusive cómo sucede tan de golpe dentro de la película, Ujú. lo hace aún peor, ¿no? Porque, Sí, nunca hablan con él, nunca... O sea, la evaluación era sí. de vida o muerte, de que, es que Ujú. eres demasiado poderoso Ujú. y si no tenías la aptitud que yo quería, te iba a matar. Es como que, Claro. wow, qué padre. Sí. Y mi mamá iba a dejar pasar eso. O sea, Ujú. qué bonito, ¿no? O sea, Sí. sí está muy Sí, loco. Y luego, creo que de hecho, también el ajá. papá, ¿no? También el papá rechaza ese concepto. Ujú, sí, de hecho el papá rechaza ese concepto. De hecho, pues no lo dicen medio lo hintean, pero Ujú. el que medio le dijo que no lo hiciera a Lady Jessica fue Leto porque él quería tener un hijo varón y lo tuvo porque se supone que las Bene Gesserits querían que ellos tuvieran una hija y luego que esa hija se casara con un Harkonnen y que de esos naciera un hombre y que ese hombre iba a ser el Kwisatz Haderach, que es el Bene Gesserit más poderoso. Mm. Entonces, bueno, básicamente Lady Jessica con sus poderes de Bene Gesserit decidió tener un hombre en vez de una mujer. Y Interesante. pues, el que le pidió eso fue Leto. Mm. Entonces, sí, él también como que rechaza Pues, pues ese sentido pues en de la tanto control. película, la bruja esa que no me acuerdo cómo se llaman, La pero Reverend Mother. que le Ujú. dice, lástima que tanto poder esté en un hombre, ¿no? Sí. Eh, Lo cual también está raro, porque según yo tiene que ser un hombre esa cosa. ahora hay una diferencia entre la Ujú. película y el libro, supongo. Ujú. Pero, pues de hecho está bien interesante, ¿no? Ese contraste entre el papá y la mamá, Ujú. donde Leto, el papá, pues justo el diálogo que mencioné hace rato, ¿no? De que tú puedes ser lo que tú quieras, ya eres todo lo que yo quiero que seas. Y la mamá es como que, no, yo tengo un destino preparado para ti y te jodes, ¿no? Es muy interesante. Pues sí, y tampoco no, porque hay una parte al final en donde la mamá básicamente ya lo quiere sacar de esto que está pasando, de que ya vámonos, ya Ya, perdimos, haz de cuenta, y como que lo quiere cuidar de cierta manera, y ya. ahí él es de que no, yo ya sé lo que debo hacer. Ujú. Sí, ya, sí, sí cambia mucho su perspectiva sobre todo eso. Sí,
Pero tienes razón en donde al principio, pues básicamente estaba completamente dada a lo que le dijeran las Bene Gesserits. Ujú. Pues sí, como en esa escena de la prueba con el Gom Jabbar, estaba como de, pues preparada de que se muriera, ¿no? De que, pues a lo mejor se muere, a lo mejor no. Y como dices, lo lanzan completamente a la prueba esta súper rápido. Que digo, también es como una representación de lo que está pasando en la historia, de que pues a los Atreides los lanzaron al planeta de Dune, y luego Paul medio tiene estas pruebas constantemente en donde no estaba completamente preparado, y se las Ujú. ponen como para que aprenda algo en ese momento. Por ejemplo, creo que justo después de esa escena lo vemos practicar ahí con Gurney, el personaje de Josh Brolin, en Ujú. donde él le dice algo así como de, nada, ahorita no quiero pelear. Y de que le dice que, ¿cómo que ahorita no quieres? Si no es de que quieras o no, es de Sí. que vas a pelear y a veces alguien te va a salir de sorpresa y tienes que pelear, ¿no? Que digo, ahí probablemente no le iba a matar, pero pues también es Ujú. como que una prueba donde pues él no estaba preparado y el peligro es bastante inminente, que también está muy interesante como en contexto de la película, que así nos explican cómo funcionan los escudos en el universo de Dune, de que Ujú. pues un golpe rápido no lo atraviesa, pero uno lento sí. Ujú. Pues bueno, se me hace como de una doble función ahí, que es como que pues tienen que aprovechar todo el poco tiempo que tiene la película para explicar lo más posible, ¿no? Sí, sobre todo porque la película dura, pues, aprox como 2 horas y media, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, saben que tienen el tiempo limitado, pero Sí, a mi gusto, o sea, en ese aspecto sí aprovecha cada segundo de la película para avanzar la historia. Y es súper interesante porque es una película que, como hemos aludido en varias partes de lo que hemos hablado hasta ahora, no le da miedo que haya silencios. ujú, A veces a veces no hay casi ni sound design. A veces genuinamente hay silencio. sí, O sea, si ves la barrita de audio, ¿no? De que no está saliendo audio, ¿no? O sí, sea, no le da miedo hacer eso. Y de hecho es una característica de Denis porque sí, sí, en The Arrival, otra de mis películas favoritas de él, cierto, sí. es otra película que no le da miedo de que, no sé, a lo mejor hay un pedazo de que 10 minutos o qué sé yo, nadie Ujú, dice nada, pero la historia está avanzando de manera visual, ¿no? Entonces, sí. sí está bien loco eso. Y Ujú. esta película Y, es igual. Ujú, totalmente. Y aún así, lo que tenemos de audio es como súper importante para la historia. Otra cosa que obviamente el libro no puede hacer, que es Ujú. una característica que tienen que aprovechar de la película. Que si bien sí estoy muy de acuerdo que lo visual es como lo más importante de esta película, y de hecho yo diría que las películas siempre deben de ser principalmente un medio visual y luego viene lo demás, pero el audio lo utilizan muy bien desde el Sí. diseño sonoro pues cuando no hay nada, como dices, cuando no hay diálogo o cuando nos quedamos solo con el viento del desierto, escuchando cómo está cayendo la arena, de que cómo van dando los pasos, cómo van vibrando las cosas al ritmo de los sandworms, de los thumpers, que eso se me hace bien interesante porque pues una vez más, obviamente en el libro no tenemos cómo ver esa representación, pero se me hace bien interesante pues los sonidos que deciden utilizar para llamar la atención de los sandworms en la película. También el cómo iba a sonar la voz, pues creo que es algo importante en donde puede terminar siendo muy ridículo el cómo suena esa voz, o puede no tener ningún sonido en particular, puede sonar igual. Entonces pues es una decisión que tienen que tomar, y obviamente la música está increíble. Sí. Hans Zimmer ahí famosamente dejó de trabajar o se saltó una película de Christopher Nolan que terminó siendo Tenet, para trabajar en esta película. Y pues sí le eleva muchísimo la música, tiene una Sí. temática súper padre, tiene mucha influencia como del Medio Oriente, que digo, obviamente la película o la historia original lo tiene Ujú. completamente. Entonces que la música también vaya correspondiendo con eso se me hace increíble. Y Hans Zimmer se puso hasta inventó instrumentos con cosas ahí que tenía, para pues hacerlo más como sci-fi esta cosa. Ujú. Realmente Hans Zimmer es mi segundo compositor favorito, sin lugar a dudas. Nunca nadie le va a ganar a John Williams, pero Hans Zimmer es el segundo. Y pues la verdad es que,
otra vez, inspirado en Star Wars, hace que la música sea un personaje. Sí. Realmente es muy importante para la película. No, literal, la película, o sea, la música recontextualiza muchas escenas y las eleva de maneras que, pues sí, la verdad es que la comparación más obvia es John Williams, ¿no? Y Star Wars, así como lo has hecho tú. Eh, Comparto esa perspectiva porque sí, la música, la verdad es que sí, es muy... Hans Zimmer tiene una forma muy particular de reutilizar temas, o sea, y de reutilizar como motifs, ¿no? Ujú. Pero los utiliza de maneras recontextualizadas, lo cual hace que se sienta diferente, pero entiendes que a lo mejor el personaje viene de donde mismo su sentimiento, ¿no? Ujú. A lo mejor algo que antes era miedo, ahora es enojo, o Ujú. algo que antes era desconocimiento, ahora es como que la, la seguridad de que lo que va a hacer es eso, ¿no? Sí. Y la música es una forma en la que comunican eso, ¿verdad? Ujú. Donde utilizamos este mismo tema, pero ahora aquí. De hecho. Y es algo que es algo muy particular que hacen pues, los mejores compositores, ¿no? Que es difícil de hacer bien. Y aquí Claro. lo hacen a lo largo de la película, lo cual dirías tú, estoy escuchando lo mismo casi, de que Ujú. casi 3 horas, ¿no es cansado? Sí. No, porque cada No. vez sabe diferente, la verdad. Sí, que de hecho eso no lo hace tanto John Williams, o te diría que prácticamente nada. O sea, él es mucho de utilizar muchos temas diferentes para diferentes cosas, Sí. pero eso es muy de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos hace muchísimo eso, en Ujú. donde los personajes están como musicalizados diferente y dependiendo de cómo reaccionan o cómo están en cierto punto de la historia, la música Sí. cambia, y totalmente hacen eso en esta película, en donde puedes sentir lo que el personaje está sintiendo, la confusión, el enojo, especialmente la tensión, que hay mucha tensión durante la historia, que pues complementa perfectamente. Ujú. Sí, la verdad es que, eh, o sea, de las cosas que tienen un 10 de 10 de la película, la música es una de ellas. Eh, Otra es la fotografía, no manches. La verdad es que la fotografía está increíble, la verdad. Una de las películas con la mejor fotografía que he visto en mi vida. Este, Ujú. y pues digo, la verdad es que no hay mucho como punto de comparación, por ejemplo, en las Ujú. películas blockbuster modernas, ¿no? Muchas Sí. veces como utilizan cosas como el volume, que hemos criticado en otros episodios, Ujú. pues sacrificas mucho el aspecto visual de la Sí. película, que es como que, espera, ¿sacrificas el aspecto visual de una película? ¿What? De que, Ujú. lo cual es un poco increíble pensar, pero esta película no, esta película tiene, asumo que son mayormente sets digitales, ¿no? Hechos a computadora, pero son enormes, ¿no? O sea, Ujú. la película tiene una escala increíble y la fotografía, eh, pues es utilizada como un vehículo para comunicar cosas que a veces es bien interesante. Una de las cosas más impresionantes que hace esta película es cuando Paul tiene una visión de algo relacionado a lo que está pasando, Ujú. hacen un corte brusco entre lo que él está viendo y lo que él se imagina que pasa en el futuro, ¿no? Ujú. O lo que él ve en sus visiones. Y es bien interesante cómo, sin el contexto de lo que está pasando en la película, sería muy desorientante, pero Ujú. está fabricado, ¿no? De una manera, está hecho como a la medida, donde sabes perfectamente que no hay error de continuidad, por así decirlo, ¿no? O sea, Claro. sí es una forma, algo bien particular que hace esta película. Y pues Ujú. en gran parte es porque, pues bueno, la edición también, pero la Sí. fotografía sí está como muy meticulosamente hecha. No, definitivamente, donde, o sea, sí juega con una línea en donde si un detallito estuviera hecho mal, nos podríamos confundir Ujú, mucho como narrativamente, pero lo hace de manera excelente. Inclusive, Paul habla mucho de sus sueños, no tanto de sus visiones, y era algo que decíamos al principio, en donde no se detiene a explicar cosas. ujú. Realmente en ningún momento nos detienen a explicar que Paul está teniendo estas visiones, pero te queda bastante claro lo Sí. que está pasando y qué es la realidad y qué es lo que él está viendo. Está como muy, muy padre. Ujú, Pues los sets ahí, como decías, están como muy bien hechos.
tiene cosas visuales que sí es como de increíble la manera que interpreta pues los lugares, Ujú. pues cosas tan sencillas como una silla que dices tú de cómo haces esto de manera sci-fi, ¿no? Y Ujú. crea cosas bien interesantes. Una cosita, un artefacto que me gusta mucho es esta lamparita que sigue a Paul, Ah, que lo sí. ilumina de diferentes maneras, obviamente por donde esté, pero pues le agrega como cierta tensión diferente, cierto sabor diferente, Ujú. dependiendo de qué lado lo esté iluminando. Ujú. Está como muy, muy chido todo el aspecto visual de la película. Sí, la verdad es que sí. Ujú. Y, pues son elementos que a lo mejor en otras películas no se usan tanto para directamente apoyar, ¿no? La historia. Creo Sí. que mi uso favorito de lo que hablaba de que brincan en el tiempo, por así decirlo, Ujú. es una escena prácticamente al final de la película. O no, Mm. pues básicamente es el final de la película, que Ajá. es un spoiler menor, ¿no? Que sale el personaje de Zendaya, esta Chani o Chani, Cheney. Chaney, Ujú. que voltea a ver a Paul y ella realmente no hace a Paul en el mundo realmente, pero en las visiones Ujú, de ujú. Paul ella es muy importante para él, Sí. ¿verdad? Y puedes ver donde ella lo ve en el presente, pero ella, no sé, en algún futuro lo va a ver, va a hacer un movimiento similar, pero lo va a ver de una manera completamente diferente. Pero Claro. es un cambio de edición que sucede a lo mejor en un segundo, pero Ujú. me encanta cómo lo hicieron, la verdad. Digo, lo menciono porque creo que es un ejemplo muy puntual de algo que hace la película a lo largo de Sí. toda la película, pero ese Ujú. es uno donde ya al final se gana como que hacerlo de manera de que muy sutil y muy... porque ya entiendes cómo funciona y todo, ¿verdad? Sí. Y no se detiene a explicar lo que a lo mejor otra película sería de que... Y Claro. en un futuro, de que... pues no, Sí, aquí no. sí, sí, sí. 5 años después o algo así. No, completamente. Y de hecho se me hace bien interesante porque eso me habla como de la importancia del personaje de Chani, que digo, obviamente si Paul la está viendo en visiones es importante, pero pues la manera en que te lo presentan visualmente, y de Claro. hecho un cambio ahí del libro es de que pues en esta película Cheney es la que está narrando la historia. El primer personaje que escuchamos es a ella al Ujú. principio de la película. En el libro no es así, de hecho el libro se lee más como si estuvieras leyendo unos datos históricos sobre una historia que pasó hace mucho tiempo, de que un libro de historia. Mm. Y no sé si realmente lo esté narrando alguien o no, pero al principio vienen Mm. como experts, o sea, de que datos como de la persona que está escribiendo esta historia o que está contando la historia. Ujú. No diré quién es porque creo que es un spoiler, Ok. pero no es Chani. Entonces está Mm. como interesante que lo hayan hecho así. Eso me dice a mí que le van a dar aún más importancia a su personaje en esta historia. Digo, su personaje ya es bastante importante, pero pues a lo mejor le darán como todavía más fuerza a ella, ya que pues ella es la que está narrando la película. Pues la verdad es que, digo, ya tenemos más de media hora hablando de la película, creo que ya podemos Ujú. dar spoilers. Pues más les Sí. vale que sea muy importante en la segunda parte porque la primera parte, en gran parte, no quiero usar tanto la misma palabra, Ujú. pero pues básicamente es un build-up a que la encuentre finalmente, ¿no? Claro. Que me gusta mucho cómo viene siendo realmente muy low-key, cómo se encuentran por primera Ujú. vez, Sí. porque como que tú mismo la idealizas, cómo se van a Mm. encontrar y todo eso, Sí, ¿no? sí, sí. Y luego en realidad es súper low-key, me encanta como de que, bueno, vas a morir, pero de que, ni modo, Ujú. de que, me Ujú. gusta mucho eso, la verdad, de Sí. cómo manejaron al personaje. Este, Ujú. y se me hace muy interesante, antes de que lo comentes, al inicio de la película que ella lo narre y nos dé su perspectiva, está bien chido cómo lo contrastas con el libro que tiene Paul, que lo narra de una manera Mm. completamente diferente, algo Sí. muy similar o básicamente lo mismo. Y dices, ah, mira, nos dieron dos perspectivas bien diferentes de que lo que ella está viviendo versus la Sí. propaganda que recibe el imperio, ¿no? Está bien Claro. interesante esa, esa diferencia, ¿no? Ujú. Sí, que siento que a lo mejor puede hacérsele a alguien un poco on the nose,
porque Chani sí hace como comentarios que podrían ser como verse como más sutiles o que son como de entender la historia. Por ejemplo, ahí creo que lo último que dice es quiénes serán nuestros siguientes opresores, ¿no? Uh-huh. Que pues realmente la historia no debería para ese punto como decirte que los Atreides pueden ser vistos como tales o que básicamente están siendo eso, pero de otra manera. Digo, así funciona la política. Por más que un político sea como mejor que el otro, pues algo quieren sacar del pueblo. Pero, pues digo, entiendo que a lo mejor se puede ver así, pero también creo que muy rápido nos dice como de qué se va a tratar la historia y a qué le tenemos que estar poniendo atención. Sí. Que, como comentamos, hay poco tiempo y hay como que cosas que tenemos que decir y ver. Entonces, no lo veo mal, pero entiendo cómo tal vez a alguien no le pudiera gustar. Algo que sí se me hace interesante, esto que mencionas del encuentro con Chani, es que en el libro, Chani no actúa tan así en esa parte. O sea, de hecho en esa parte está preocupada por Paul y de hecho le da unos consejos de cómo pelear. Me pregunto si fue más como agarrándose de las fortalezas de Zendaya, porque pues eso que dijiste, ese comentario de que te vas a morir, se me hizo muy MJ de su personaje ahí de la trilogía de Spider-Man. Entonces me pregunto si fue como de, oye, pues a ella le sale muy bien como ese personaje, vamos a darle un poco de esa característica a Chani. Porque que digo, funciona completamente con lo que dices de tirar la expectativa de de que ser todopoderoso que iba a rescatar a Paul del desierto y termina siendo una persona súper normal, ¿no? Uh-huh. Pero está interesante, se me hace interesante mencionar ese cambio. Sí, o sea, es uno de los roces que tiene la película con la comedia, ¿no? Ese encuentro. Sí. Que es muy interesante que sea tan diferente en el libro. Uh-huh. Una de los mejores chistes de la película también es al inicio, ¿no? De vamos, sonríe, este es un gran día, de que estoy sonriendo, de que y saben que completamente en serio el personaje de Josh Brolin, la verdad. Sí. Me gusta mucho porque se siente pues muy humano, ¿no? La manera en que manejan varias de esas cosas. Uh-huh. Y sí, la verdad es que Zendaya tiene esta cosa donde, por ejemplo, cuando hace a MJ y uh-huh. está genuinamente como preocupada por Peter o lo que sea, uh-huh. como que se siente un poquito irónico. A lo mejor no es su fuerte uh-huh. hacer personajes así, ¿no? Entonces, pues ahí puede ser un caso, ¿no? Donde, así como mencionabas que hay varias inspiraciones de Star Wars, de George Lucas es muy famoso por escribir a los personajes pensando en que el actor que lo va a interpretar va a terminar de hacer al personaje. Uh-huh. Tal vez aquí hay algo similar donde el escoger a Zendaya para hacer el personaje terminó de escribir algunas de sus escenas. No lo dudo, porque sí podría verlo. Y pues también va a ser interesante ver cómo evoluciona, porque bueno, en la segunda parte es muy relevante. Uh-huh. Veremos cómo la hacen diferente al libro o no, o qué hacen ahí con ese personaje. Ahora, una pregunta que tenía, que me acuerdo por ahí cuando salió la película, Dune era... O sea, esta primer película no es todo el primer libro, ¿verdad? No, es... no sé si un poco más de la mitad, porque sí quita algunas cosas que medio vemos. Entonces, sí, como la mitad del primer libro. Ok, es interesante porque... pues, está interesante que entonces la segunda parte básicamente va a terminar el primer libro. La segunda parte definitivamente va a terminar el primer libro. Y es curioso también porque la primera mitad del libro realmente es mucho setup. O sea, pues digo, como lo decías, ¿no? De que en la película vemos mucho que se trata como de encontrar finalmente a Chani en la película. Y pues medio el corte que hacen en la historia es algo arbitrario, donde pues realmente no tenía dónde terminar esta historia sin que se sintiera así. Entonces... pues va a ser como curioso verlo ya como completo, en donde pues la primera película es puro como mostrarte el mundo y explicarte de qué se va a tratar la historia, y la segunda parte realmente ya va a ser la historia. Muy bien. Fíjate que otra pregunta que tenía, y digo, a lo mejor es un spoiler del libro, no sé, pero al final de la película, Paul pelea contra uno de los de la tribu. Entonces Jamie... Uh-huh. Entonces, ¿eso también sucede en el libro de esa manera? Sí, sucede, sí, básicamente igual. Creo que
sí había una diferencia, pero no me acuerdo. No me acuerdo qué, pero sí, eso sucede igual, que de hecho era lo que decía hace rato, en donde medio el destino no está escrito, porque Paul estaba viendo que iban a ser de que grandes amigos y que él le Ujú. iba a ayudar, de que explicarle cómo iba por el desierto, y pues termina matándolo, que pues Me da un nos indica poco... que no está escrito. Fíjate que me dio un poco de risa que hablaba como que ese personaje iba a ser como sabio, ¿no? Ujú. Pero luego cuando lo encuentra Paul, es como que el más obstinado y el menos sabio de todos ahí, ¿no? Es como, Ujú. es un poco graciosa esa distancia que hay entre el personaje Sí. real. Y luego él dejó de imaginarse o dejó de ver eso en sus visiones, ¿no? Y empezó a ver Ujú. que él lo mataba, ¿no? O sea, está Sí. interesante también eso. Pero luego también vi que era como que a lo mejor Paul no termina de interpretar sus visiones porque dice, que vas a morir y luego termina siendo más bien que muere una parte de ti cuando matas, ¿no? O sea, es como Ujú. hay una onda medio filosófica ahí que a lo mejor él eh, ya no era una visión, sino una alucinación, ¿no? Basada en eso. Sí. Creo que la película lo toma más así, en donde quiere ver el lado más intangible de que muere una parte de ti al hacer un acto de ese estilo. En el libro se detiene más a explicar como que las visiones de Paul, que realmente Paul ve como los diferentes caminos que Mm. puede resultar una acción. O sea, ve como las posibilidades que hay, que de hecho el libro lo describe como si de repente Paul haya tenido antes unos lentes que no lo dejaban ver, y de hecho la muerte de su papá es como que lo que triggerea a que su mente crezca un poco más, Mm. y pues ahora tiene como esta visión en donde puede ver los diferentes caminos, y dependiendo de sus acciones es cuál va a resultar cierto, pero todos pueden de cierta manera pasar dependiendo de pues cómo actúe en el presente. Ujú. Y pues de hecho ahí creo que en esa parte su mamá medio lo regaña, no por matar, porque pues obviamente tenía que sobrevivir, pero como Ujú. para mantenerlo en raya, de que sepa que matar estuvo mal y que no se acostumbre a eso, como que no sienta que ahora es un asesino, que sepa que lo hizo como Para por sobrevivir. manera de sobrevivir. También en esa escena Paul llora, que digo, creo que la película no se detiene, no, sí lo hace varias veces, a explicarnos que cualquier cosa que involucre agua del cuerpo es algo súper increíble para los Fremen por la escasez de agua, pero Ujú. al momento que llora en esa escena lo ven como un acto muy sagrado, como que Paul le tenía mucho respeto, porque llorar quiere decir perder agua, ¿no?, de tu cuerpo. Mm. Entonces también lo respetan mucho por hacer eso en ese momento. Ya, ok, sí, eso último en la película no me quedó muy Sí, claro sí, a yo sé. mí. Si, Sí, si es no, si es que había definitivamente un no. subtexto ahí, la verdad, sí me pasó desapercibido. Sí, no. No, la Es, película no lo dice. ya, este, ok, interesante, porque sí, vemos eso con el escupitajo, ¿no? De que cuando el Ándale. personaje de Javier Bardem le escupe Ujú. al papá de Paul, sí, 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 es como, no es un insulto, o sea, te está dando de su agua, te ¿no? está honrando, sí. Sí, es como, ok, el mundo al revés, pero cuando lo piensas, ok, tiene sentido, pero Claro. es como, procura no volver a Ujú. escupir, por favor. Ya sé. Pues mejor no hay que gastarla, ¿no? Pero Sí, sí, hacen eso los Fremen. Se llama Stilgar ese personaje, pues que es el que lo encuentra ahí hacia el final Ujú. de la película. Que de hecho, un aspecto que no toca la película, que es muy visceral, que es que, por ejemplo, cuando alguien muere, le extraen toda su agua Ujú. del cuerpo que tenía para tenerlo entre la tribu, la manada, el siege Ujú. de cada grupo de Fremen, porque ellos creen que tu cuerpo te pertenece, pero el agua le pertenece a la tribu. Entonces, cada que alguien muere, Mm. literalmente exprimen su cuerpo y le sacan el agua, que, Ujú. bueno, en la película no vemos eso. No vemos, pero sí nos lo dicen. Sí nos dicen que de mátalo para sacarle el agua, ¿no? Ah, Cosas bueno, sí, así. sí, O sí, sí. sea, sí lo dicen. Sí lo Y dicen. de hecho, pues se llevan al que mataron, al que Paul tuvo Sí, que matar. lo Se lo llevan agarran ahí. para extraerle el Para agua, ¿no? hacerle O eso, sea, sí, así es. sí, sí es como que, pues es la supervivencia del más apto, ¿no? Ahí sí está Ujú, muy denso ese tema ahí. ujú. Este, pero pues digo, en un lugar donde escasea tanto el agua,
pues es natural, ¿no? Que suceda eso. Sí, Que pues, digo, ahí sí es como, pues hay muchos paralelos, ¿no? Pero el que claro. vemos en la película es con las palmas, las palmeras Sí. que les echan agua suficiente para 100 personas al día, ¿no? Ujú, Es sí, como, ¿no sería mejor de que conservar esa agua? Que es lo primero que dice Paul, ¿no? claro. Pero Ujú, pues no, porque pues se daban el lujo de vivir en el exceso, ¿no? claro. En esa comunidad. Sí. Este, que porque eran sagradas, nunca explicaron Ujú, en la película de qué eran sagradas, pero pues vemos ujú, que el varón y su gente las queman, ujú. entonces no valió de mucho. Sí. Sí, de hecho, en el libro no existen esas palmeras. Existe como otra cosa que es como equivalente, que es un cuartito como botánico que tienen ahí en la ciudad de Arrakeen, en el lugar donde está la persona, la familia de los que dominan Arrakis por ese momento. Y es Ujú. básicamente lo mismo, digo, no. Y Lady Jessica igual quiere hacer lo que hace Paul de querer utilizar esa agua para otra cosa, pero creo que queda muy bien aquí con esto de que dice que son sagradas, el Fremen que está ahí, o bueno, no sé si es Fremen o no, pero el que está ahí como que echándoles agüita, porque Ujú. pues es lo que tú dices, ¿no? Que están desperdiciando completamente, viven en el ostento completamente y Ujú. no se preocupan por la gente y luego ni siquiera saben por qué son sagradas, ¿no? No saben, Pues no. probablemente ni lo son, porque digo, más adelante escuchamos que hay algunos Fremen que han intentado como plantar cosas en el planeta, poner cosas más verdes en el planeta y seguramente es uno de los casos en donde pues alguien se la trajo de otro lado y simplemente es una palma, no tiene nada especial, Ujú. pero pues que la gente lo crea pues es diferente, ¿no? Sí. Algo que se me hace muy interesante, fíjate, hablando de que lo que puede crecer en el planeta y que escasea de agua y todo eso, se Ujú. me hace bien interesante cómo. O sea, sé que Star Wars muy seguramente sacó Tatooine inspirado, ¿no? En este Claro. planeta. Pero el rol que juega la arena en ambas es completamente opuesto, lo cual es muy Sí. interesante porque en Star Wars funciona, pues francamente más como en la vida real, de que, ok, es tierra estéril, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, Sí. es una munga estar ahí, ¿no? Ujú. Y en Dune, no, es que por la especia, ¿no? Y es que la especia es algo que realmente no le sirve a nadie como para vivir. No sé si me explico. Ujú. O Sí, sea, sí, no sí. es comida, no es refugio, Claro. no es agua. O sea, es un Ya. bien. Es como en la vida real. Bueno, no, el petróleo puedes moverte con él. La Ujú. especia es más De hecho, la como. especia es un símil al petróleo, pero sí, sí. Ah, ok, es un combustible. No, sí, sí es sí, no lo explican en la película, ¿verdad? No, Creo que no. es un combustible que utilizan para viajar en el planeta. De hecho, sin eso no pueden viajar en el planeta. No es como en Star Wars que agarras tu nave y te vas, Ok. ocupas Es Spice. Spice. Ok, entonces es literal como el petróleo. Ok, no, entonces no es un cero a la izquierda, ok. Pero pues sí, o sea, Pero pues tienes razón, no es como que le sirva así a la gente que está en el planeta, pues Ajá. a ellos qué, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, pero ok, ya entendí un uso que tiene para alguien. A lo mejor no para ellos, ¿verdad? Pero para Ujú, alguien. Explica, fíjate, algunas cosas sobre el Spice. Pero, sí, o sea, es algo que no tiene un uso inmediato, ¿no? Y es como, pues tantas cosas se sacrifican alrededor de él, ¿no? ujú, Y es un planeta, pues sumamente valorado por eso, cuando a lo mejor Tatooine es de que lo opuesto, ¿no? ujú. De que pues a nadie le importa, ¿no? Y es muy interesante. Sí. Supongo que Dune lo utiliza principalmente por sus inspiraciones religiosas, ¿no? Ujú, claro, sí, lo utiliza por sus inspiraciones religiosas y me parece que el autor también estudió mucho de que cómo son los lugares desérticos y cómo es la gente ahí, cómo se mueve en esos lugares y luego lo contrapuso con siendo como algo que es similar al petróleo y cómo eso básicamente controla economías y de Ujú. que países enteros dependen de eso. Entonces sí, va más por ahí, pero totalmente es como muy diferente a Tatooine de Star Wars porque, o sea, sí, ¿no? Porque sí es como muy peligroso estar ahí o es como muy,
Pues Un sí, o sea, hotspot. es difícil vivir ahí, pero si puedes como controlar ese poder, te hace de que lo opuesto, ¿no? Es de que el lugar más importante del mundo, Ujú. inclusive, pues la gente vive ahí por debajo en los liches y pues pueden vender el spice y todo. Entonces, pues es un arma de doble filo, que es Claro. mucho la temática de la película. Ujú. Pero pues está muy interesante porque también termina siendo un personaje, el planeta de Arrakis, donde pues es pues el tema central que mueve a la historia, pero también pues funciona como un reto para los personajes el poder estar ahí, el poder vivir de eso y Ujú. cómo los malos, por ejemplo, lo ven solamente como para usarlo y no se dan cuenta de, por ejemplo, la gente que vive ahí la subestiman mucho, no los ven como humanos ni siquiera. Entonces, pues está interesante también por ahí. Sí, está muy interesante cómo los ven como de la tribu que son o cosas por el estilo en vez de como humanos. Ujú. Está muy interesante ese elemento de las diferentes tribus. Un poco diferente, pero me acuerdo de cómo le dice la bruja, esta, no, la mother, no sé qué, Ujú. a Paul de que, pequeño humano, de que como si ella no fuera humana, ¿no? O sea, Ajá. está interesante eso. Sí. Sí, de hecho está curioso cómo cada grupito, cada facción se ven como, pues no tan humanos más que los Atreides, de que todos tienen alguna otra característica, pues entre sobrehumana o menos, ¿no? Pues ellas son como unas brujas, los Harkonnen son como animales, son como bestias, Ujú. los Fremen, pues utilizan el planeta para su beneficio y también se esconden mucho. Entonces está interesante cómo cada facción tiene características diferentes a los humanos, pero son básicamente humanos Ujú. diferentes, ¿no? Sí, 100%. Eh, sí, es una cualidad muy interesante para una historia de ciencia ficción, ¿no? Sí, donde otras historias probablemente tomarían a cada uno de esos como especies de aliens Ajá. distintas, aquí son todos humanos. Sí, me di cuenta de eso y también de que bueno, muchos personajes tienen nombres que sí existen en el mundo real. Mm, Este, o sea, en Star Wars creo que es al revés, donde realmente son pocos los personajes que tienen nombres normales. Y aquí realmente muchos de los personajes, sobre todo los principales, tienen nombres ujú, o palabras en su nombre, ¿no? Que sí existen. Se me ujú, hizo también interesante eso, como que, digo, Star Trek supongo que es un poquito similar en cuanto a los nombres, pero pues igual hay de que muchas ujú. especies, aunque se vean humanoides, ¿no? Claro. Sí, creo que son principalmente los principales, valga la redundancia, pero los Atreides, ¿no? De que Paul, o sea, Paul, el principal se llama Paul, o sea, es como Jessica, si, sí, Jessica, o sea, es como si se llamara Juan, ¿no? De que ujú, el personaje principal y luego los Duncan. otros es de que Duncan, Gurney, Chani, Liet, Mm, o sea, todos tienen nombres súper raros y los principales son de que, pues la gente común, ¿no? claro. Ok, entonces, el poder de premonición de Paul. Poder de premonición de Paul. Funciona como el monado, más o menos. De que te presenta lo que puede ser, no lo que será. Eh, o sea, sí, básicamente. Ok. Básicamente. Pero. Y sí, lo desbloquea con la muerte de su padre. Básicamente cuando están en esta como tienda de campaña, que la película lo toma como de. Paul está como desesperado o de que decepcionado de lo que acaba de pasar. En el libro tiene miedo de sí mismo, o sea, como de tengo un poder demasiado grande y de que Mm, ya soy demasiado poderoso y cómo voy a poder de que controlar este poder. Y de hecho, a partir de ahí su personaje se siente súper diferente, que digo, no es algo sutil, pero es como que un coming of age de que a partir de ahí ya se hace hombre. Entonces está como interesante por ahí. ok. Que es algo que medio sucede también en la película, ¿no? Pero a lo mejor en vez de ponerlo como miedo, es como medio self-aware, ¿no? Ujú, sí, Sí. eso, y también una diferencia que hace rato aludí es Ujú. cuando están en el Omnithopter viajando ahí por la tormenta de arena, que pues ahí supongo que sí tiene miedo de no saber qué hacer,
por ejemplo, ahí sí lo toman mucho como el destino, en donde empieza a escuchar estas voces de lo que me imagino son Bene Gesserits, que le dicen que de que se suelte, ¿no? Y él básicamente se suelta y deja que pase lo que tenga que pasar, que ahí sí creo que lo está tomando más como destino. En el libro se pone a ver de que los caminos que puede tomar con su mente, y se concentra mucho para ver por dónde ir. Entonces ahí se me hace como una diferencia curiosa que pusieran. Interesante. Entonces, ese es un elemento entonces donde donde Paul es un personaje muy diferente al del libro. O sea, porque por lo que dices es más analítico, es una palabra que usaste hace rato. Sí. Aquí no es necesariamente como que alguien que se deje llevar por las emociones, pero definitivamente se apela más a eso que a lo mejor al ser Sí. analítico. Sí, sí es mucho más emocional el de la película. En el libro es de que se pone a pensar por un capítulo de todo lo que acaba de pasar y de que lo que tiene que hacer y los planes sobre planes. Porque, pues, digo, en la película sí vemos mucho que es mucho sobre política, pero en el libro se mete todavía más en la política. Entonces es como de, y este tiene alianza con este, y este traicionó a este, y entonces si hago esto va a pasar esto, y de que esto significa esto. Entonces sí, o sea, yo me lo imagino con que está todo el tiempo así, de que nada más pensando en todo lo que está pasando. Y sí es un personaje diferente. Por ejemplo, una parte de la historia que se saltan mucho en la película, bueno, que se la salta completamente la película, es de que cuando el Hunter Seeker intenta matar a Paul, ahí hacia el principio de la película, toda la historia se vuelve sobre encontrar al traidor, porque creen que hay un traidor en la familia, que bueno, si lo vemos en la película, que hay un traidor que está informando a los Harkonnen de cómo están y todo esto, y empiezan a sospechar de personas. Thufir sospecha de Lady Jessica porque creo que alguien se lo dijo, y luego se lo dice a Leto, y luego Leto no cree que Jessica sea la traidora, pero para que los Harkonnen crean que están haciéndolo bien, hace parecer que tiene dudas sobre Jessica y la confronta. Entonces, pues bueno, el libro es un poco más así de que como de capas de planes sobre planes y alianzas y cosas por el estilo. Interesante, porque sí, en la película eso es mucho más straightforward. O sea, Sí, es de que él nos traicionó, de que el Dr. Yui. sí, sí, o sea, está bastante de frente. Y lo del espía igual, o sea, sabes quién lo mandó en el sentido de que, pues obviamente son el varón y su gente, ¿no? Pero pues no sabes exactamente cómo sucedió todo eso, ¿no? Y Como todas dicen. esas cosas. Entonces, o sea, sí, en cuanto a quiénes son los buenos y los malos, a lo mejor la película es mucho más clara al respecto, que en parte lo hizo muy seguramente por tiempo. Porque... Sí, definitivamente. Definitivamente debe haber una versión de esta película de 6 horas, porque hay muchas cosas que no salen, obviamente, y me encantaría verla. Creo que nunca va a pasar. Creo que Denis Villeneuve ha dicho de que lo que está aquí es lo que hice, ¿no? Entonces, pero digo, me encantaría ver esa versión. Pero pues también es un reto muy interesante intentar acortarla en el tiempo que tienen. Claro. Muy bien. Fíjate que algo que me gustaría hacer muy brevemente es compararla con la película de David Lynch. Adelante, Nada sí. más quiero hacer un comentario, no voy a meterme mucho en eso, no se preocupen, sé que el episodio ya va un poquito largo. De hecho. Pero creo que la diferencia más fundamental entre la película de David Lynch y esta película es que David Lynch utiliza Dune para hacer una película de David Lynch, ¿no? Donde sí está como que broad strokes, ¿no? La historia de Dune, pero realmente es primero una película de David Lynch, y creo que eso es lo que hace que a mucha gente no le guste la película, ¿verdad? Cuando me queda muy claro por lo que la gente había dicho desde antes y por lo que has platicado aquí, que Villeneuve se tomó mucho más en serio el adaptar la historia de Dune al cine. O sea, obviamente hay libertades creativas porque son dos medios diferentes. Hay cosas que se leen muy diferente en libro y que como se ven en la película, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que haya diferencias. No puede ser igual. Qué aburrido que sea exactamente lo mismo. Mejor lee el libro, ¿no? Sí. Sería de que texto en una pantalla, ¿no? O sea, si Sí. fuera tan igual. Sí. Pero sí, creo que esa es la diferencia más grande
que veo, porque desde que hicimos aquel episodio vi Dune de Denis Villeneuve y volví a ver la de David Lynch, o sea, en este tiempo, ¿no? Que pues ya fue hace ratito. Entonces, sí es como haberlas visto relativamente reciente ambas. Digo, la de Dune la acabo de volver, la de Villeneuve para este episodio. Pero sí me queda muy claro que esa es la diferencia, o sea, que tienen eso ahí. Se me haría muy interesante. Yo nunca he visto la de David Lynch. Se me haría como muy interesante ver esa película como, pues, para ver de qué aspecto vino esa historia o qué cosas agarró. O a lo mejor qué cosas sí adaptó más fielmente al libro y eso lo terminó como tropezando de cierta manera, que no se comunicara tan bien en una película o algo. Se me haría muy interesante. Digo, podría ser otro episodio ahí después. Porque no lo he visto. Inclusive la serie de televisión he escuchado que esa está mejor que la de Lynch, no mejor que esta. Pero, por cierto, la de David Lynch es igual de que acaba donde mismo, o sea, ¿es una parte del libro o sí cubre todo? Hola, Paco del futuro aquí. Bueno, es fecha que no he leído Dune y la película de David Lynch toma muchos cambios, entonces no es tan fácil. Bueno, al menos yo no sabría decirles muy bien cómo se relacionan ambas películas. En el episodio especularé un poco sobre eso, pero no sé. También menciono que hubo una secuela de la película de David Lynch. Esto no es tan cierto, más bien alguien más adaptó el siguiente libro, pero no se relaciona con la película de David Lynch. Se nota que estoy un poco fuera de mi elemento aquí, pero bueno, saludos. Si no estoy tan seguro de... Porque de hecho sé que tuvo una especie de secuela esa película, pero no me acuerdo si fue... A ver, vamos a verlo. Fue un... Es la de Children of Dune, ¿no? La secuela. O esa secuela eso sí no lo he visto. De la serie de tele. A ver. Mientras estás buscando eso, me acordé de un chiste que usan mucho en internet de que cómo se ve, o sea, las diferencias de personajes de libros a películas, ¿no? Y de que cómo se ve Paul en la película, y pues una foto de Timothy, ¿no? Y cómo se ve Paul en el libro, y es de que escrito Paul. Ya. Wow. Sí, está chistoso porque la gente dice, yo no quería eso, y es como que bien. Que digo, hablando aquí yo puedo aventarme 3 horas más, pero un personaje interesante que cambian pues de género y de color y de todo es Liet Kynes. En el libro es un hombre no sé si lo describen como blanco, pero es un hombre que es el Judge of Change, o la Judge of Change aquí es una mujer. Y pues digo, la verdad es que su personaje no cambia nada en que sea hombre o mujer. Realmente el personaje pues digo, tiene ahí su pequeña parte y luego al final de la película como quiera muere. Que digo, al final de la película o en esa parte de la historia muere. Pero pues se me hizo interesante que intentaran cambiarlo. Sí tiene una parte, o sea, es alguien importante en la historia relacionada con otro personaje, no lo voy a decir porque es un spoiler, pero... Y también se me hace muy interesante que en el libro es un plot twist saber quién es, porque al principio te lo toman como dos personajes en donde a veces le llaman Liet y a veces le llaman Kynes, y ya ves que en la película vemos que de cierta parte era la jueza del cambio por parte del emperador, pero también era una Fremen que le ayudaba a los Fremen. Entonces en el libro, no me acuerdo cuál, creo que Liet era la parte del emperador y Kynes era la parte de la Fremen, que digo, obviamente los personajes le pueden ver la cara y saben quién es, pero tú como lector pues estás leyendo dos nombres diferentes y en cierta parte descubres que Liet Kynes es solo un personaje y que le estaba jugando a los dos lados. Ok, digo, porque en la película pues es mucho más claro hasta por cómo se viste, de que, ¿verdad? Sí, y creo que lo primero que dicen de que ella es Liet Kynes. Sí, no, y de hecho le dice algo a Paul de que, oye, ya te habías puesto uno de estos trajes antes, de que sí, es que los nativos, ¿no? Eso es por la leyenda del Lisan al-Gaib, que se supone que el Mesías que salvará al mundo de Arrakis y los Fremen, una de las partes que dice que para que se cumpla la leyenda es que el Mesías conocerá las costumbres de la gente de ahí. Como es si por fuera eso uno de ellos.
como si fuera uno de ellos, y Paul, por medio de sus visiones, es que se le hace como lo más natural. Que también interesante de Liet, porque ella o él es científico y de que todo lo ve como lógico y así, y ella realmente no cree en la leyenda de Lisan al-Gaib, pero al ver eso es como Sin de, embargo, cabrón, se está cumpliendo, de que, ¿cómo? sí, esto está interesante porque a pesar de que no creas, a veces retumba en tus recuerdos haber escuchado eso. Sí. Y es de que, como... Sobre todo porque en Dune literalmente es una cosa que plantaron las Bene Gesserits, ¿no? Entonces es todavía más interesante. Sí, de hecho, pero está muy interesante eso que mencionas de que sea tan diferente en el libro, la verdad. Porque es mucho... desde el inicio en la película es muy claro, ¿no? Sí. Pero sí, es interesante ese aspecto. Fíjate que viendo la película, un personaje que yo me hubiera imaginado iba a jugar un rol un poco más grande era el personaje de Duncan. Más que nada porque él es el que primero interactúa con los Fremen, ¿no? Y como que piensas que a lo mejor él va a ser una especie de vehículo entre ellos y Paul, pero pues se muere defendiendo a Paul, ¿no? Entonces no hay tal cosa, ¿verdad? Pero como recuerdo la primera vez que vi la película pensar que a lo mejor ese iba a ser el rol del personaje, pero es de que, ok, no, se va a sacrificar por ellos, ok. De que, sí. Sí, pues digo, sí acortan mucho su papel, tanto el de Duncan como el de Gurney, como el de Thufir. Y pues sí como que vemos mucho menos de ellos en la película, pero pues sí. también le agregan un poco más de camaradería con Paul. Por ejemplo, Paul le cuenta sobre los sueños que está teniendo con Chani y todo esto, y De hecho, Duncan le da un mensaje importante en la película, que eso no está en el libro, que de que sí, los sueños están padres y son importantes y todo, pero todo lo importante que vas a vivir lo vas a vivir en la vida real, despierto, ¿no? Entonces tampoco te pierdas tanto en lo que estás soñando. claro. Sí, es muy importante eso. No sé. Estoy seguro que pueden salir otros temas por ahí. Digo, ¿qué más te gustaría abarcar? No sé, digo, hay casi que de cada personaje te podría dar aquí una historia, pero investigué lo que decías de las películas. Parece que de la de David Lynch no hay una secuela. Me Sí, estaba es confundiendo que sí hubo secuela de la serie de tele, y que sí es la que dije yo, la de Children of Dune, lo cual está curioso porque Children of Dune es el nombre del tercer libro, no del segundo. Entonces, digo, quién sabe cómo la hayan hecho ahí en la serie de la tele. Sí, está curioso. Y pues, después de Dune 2, Denis Villeneuve ha dicho si va a hacer adaptaciones de lo demás. De hecho, según él, lo que él ha dicho es de que solo va a ser hasta la 3, que básicamente es el libro 2, que el libro 2 es más cortito. Okay. Entonces, que ese se llama Dune Messiah. Y pues básicamente será una trilogía. Dune Part 1, Part 2 y Dune Messiah, que van a ser los dos libros. En realidad son 6 libros de Frank Herbert y luego más libros de sus hijos. Digo, todavía no leo todos, pero no sé. Y he escuchado mucho el comentario de que el primero es el mejor, así de que por bastante. Entonces, digo, ya más adelante podré comentar más sobre eso cuando los haya leído. Claro. Sí, pues está interesante eso porque supongo que los libros que dividen en dos suelen ser de que el final de una saga, no el inicio de una, no el inicio, sí, está curioso eso. Pero está interesante que haya pensado en adaptar específicamente los primeros 2 libros como una trilogía. Está interesante, digo, sin haberlos leído, ¿verdad? No tengo punto de referencia de... Si leyéndolos diría, sí, tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí. Pero simplemente es curioso dado cómo se suelen hacer estas cosas, ¿no? Probablemente lo tenga. No he leído el segundo, pero sí, muy seguramente, pues, debe ser algo donde complete la historia. Y digo, es lo que dijo Denis, ¿verdad? Quién sabe cuando venga la hora de los guamazos que terminen haciendo. Porque creo que también están haciendo una serie que no la está haciendo Denis, pero creo que es una precuela sobre las Bene Gesserits, que creo que está basado en uno de los libros que no son de Frank Herbert. Entonces ahí
curioso cómo puede salir eso. No son parte del gospel de él. No son parte... Bueno, o sea, pues digo, ya, supongo que la clásica discusión de qué es canon y qué no, si no lo hizo el autor original, lo hicieron, pues no sé si uno de sus hijos o ya nietos, porque creo que ese libro tiene poco tiempo. Entonces, pues sí, no son de lo OG. ¿Y tú dónde aterrizas en esa opinión? Pues está bien difícil. Creo que es de caso por caso. O sea, entiendo si alguien, como por ejemplo en Star Wars, ¿no? De que solo lo que hizo George Lucas. Pues lo entiendo, lo respeto, pero también lo veo como del lado de, bueno, ahorita son estas personas las que traen el poder, las llaves, ¿no? De hacer esta historia. Pues vamos a ver qué hacen ellos. Al final de cuentas, no importa tanto qué es canon y qué no. Si algo está bueno o está malo, pues ya es como de, pues estuvo bueno, estuvo malo. Realmente, digo, el decir que algo es canon o no, pues es más como para discutir de, eso sí pasó, o eso no pasó. Creo que si algo es bueno, puede ser llamado como canon. Porque, por ejemplo, otra vez con Star Wars, mucha gente toma lo que hizo Dave Filoni como muy canon, pero las secuelas no. Y es como de... Pero ahí lo estás haciendo porque lo de Dave Filoni te gusta y porque las secuelas no te gustan, no tanto porque creas que lo hizo George Lucas. Entonces, es difícil esa conversación. Fíjate que un argumento que yo haría en favor de la gente que lo ve así, yo creo que más bien yo tengo una opinión muy particular sobre lo que es canon y no, y cómo se debe de ver todo eso. Dinos. Pero antes de hablar de eso, creo que algo muy interesante sobre ese caso es de que sí fue el protegido de George Lucas un tiempo. Entonces, si alguien tiene la capacidad de seguir después de George Lucas, es al que George Lucas le enseñó, ¿no? Y al que le dijo sobre los personajes y todo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un poco de mérito en eso. En ese caso en específico por eso. Pero si te metes a que es porque... es que el Mandalorian sí está chido. Es como que, ok, ahí no. La verdad es que ese argumento no se me hace tan válido en eso. Pero yo creo que sí hay algo muy difícil en... Cuando alguien nuevo llega a escribir un personaje, ¿no? Sí creo que hay un poquito de... A pesar de que la empresa que muy contenta va a venderte de que esto nuevo, claro. Yo sí me resisto a verlo como lo mismo, ¿no? Claro. Por ejemplo, el caso súper sonado hace poquito, ¿no? Suicide Squad, Kill the Justice League. De que es una secuela de Batman Arkham Knight. Ninguno de los escritores están que estuvieron en los juegos originales. Ninguno de los directores se quedó al final de la producción. O sea, pero es canon, es parte de... Es de claro. Que lo es. O sea, estoy seguro que les encantaría decir eso. O sea, inclusive en Steam, ese juego dice de que... es que de los que te trajeron la saga de Batman Arkham... ¿Lo son? O sea, el estudio se llama igual, pero ¿lo son? Pues no realmente, la gente ya no está ahí. O sea, sí se me hace que sí hay algo de mérito en ese tipo de discusiones. Pero, por ejemplo, la saga de Batman Arkham es completamente ajena a lo que hizo Bob Kane, hizo entre comillas, y Bill Finger, ¿no? O sea, sí es de que es otra adaptación completamente diferente. Entonces, no siento que pierda mérito, por ejemplo, lo que escribieron los hijos después sobre el universo de Dune. No creo que esté sin mérito, pero simplemente es como que puede ser como que una especie de historia inclusive alterna, ¿no? Algo por el estilo. Claro. Definitivamente tienes que conocer el contexto y caso por caso de que cómo se escribieron esas otras historias en donde... pues muchas veces puedes ver de dónde vienen esos nuevos autores de que, oye, mira, este autor completamente respetó la historia que vino de que antes de ellos, o sea, los de Suicide Squad claramente no lo hicieron, pero por ejemplo Filoni lo hace mucho. Inclusive los de las secuelas yo creo que, digan lo que quieran, opinen lo que quieran, si estaban buenas o malas. Yo creo que sí respetaban el material original, pero pues sí, es un caso por caso en donde...
pues ya es una persona que ya absolutamente nada que ver escribiendo, ni siquiera entendiendo a los personajes, que sí es como de donde puedes ver esos casos. Claro. Y digo, ya eventualmente leeré los de los hijos de Frank Herbert, pero pues también podría ser el caso de que ellos no entendieran completamente o no eran buenos escritores y solamente le querían sacar dinero, ¿no? Entonces, siempre es difícil ese claro. Tema. Sí, o sea, hay algo bien interesante sobre querer que el hijo siga en los pasos del padre, ¿no? Porque el padre muchas veces no llegó a ese lugar porque era fácil, sino porque era, era su destino, ¿no? Hablando de Dune, de los temas de Dune. Muchas veces los autores de que no, pues yo venía de la pobreza o yo venía de trabajar, ¿no? De que yo trabajaba en construcciones o qué sé yo y se me dio esta oportunidad y de ahí me agarré, ¿no? O sea, y el hijo que viene de una perspectiva completamente diferente, pues difícilmente va a escribir igual, ¿no? Digo, yo sin saber nada de la historia del autor de Dune, ese setup, ¿no? De que vemos, por ejemplo, con músicos, ¿no? Que, el hijo de tal músico hizo su carrera y no pegó igual. Pues es natural, porque no se dio de manera orgánica igual que la del papá, ¿verdad? Sí, algo muy similar pasa, por ejemplo, con Tolkien, ¿no? De que su hijo, de hecho, si era el nieto, sobrino, no sé quién era, sí, exactamente el hijo, pero pues es un caso muy, muy similar a lo que dices. El hijo fue el gatekeeper mucho tiempo de las obras de Tolkien. Ya el hijo también ya estaba bien abuelo y ya sé que ahora es es un state. No sé si sea alguien en particular, pero es un state. Entonces, sí hay mucho por ahí en el caso de Tolkien, digo, era otro en el que pensaba, pero dije, a ver, voy a dar un ejemplo que no sea otro libro, pero... Otro escritor, sí, claro. Pero músicos hay bastantes, ¿no? Es el famoso caso de los Nepo Babies, ¿no? Que ahorita está como medio de moda, pero sí pasa. Sí, pasa bastante, pero digo, es muy interesante, la verdad. Son temas que justamente Dune toca, ¿no? Mucho. Y se me hace muy interesante saber cómo van a continuar esta adaptación. La verdad, sí es mi intención eventualmente leer Dune, ¿no? Pero no sé si se alcanza a ver por ahí. Hay varios libros. Allá arriba no se ven, pero hay otros. Entonces, hay una waitlist por ahí. Una waitlist. Sí, entonces... y digo, y la verdad es que casi no leo ficción, curiosamente. Leo más como behind the scenes y cosas así de cosas. Digo, claro. Eso no está ni aquí ni allá, ¿verdad? Sí. Pero, pues bueno, digo, no sé si hay algo más que quieras cubrir sobre Dune, sobre los muchísimas temas. Cosas, la verdad. ¿Cómo que más? No hay el tiempo. Nada más me acordé ahorita de que cuando Frank Herbert, creo que era Frank Herbert directamente vio Star Wars, dijo que era una copia completamente de Dune y pues me da risa. Fíjate que yo no estaría de acuerdo, nada más basado en las películas. O sea, viendo, no sé, el episodio 4 de Star Wars con Dune parte 1. Yo no diría que se parecen tanto, la verdad. O sea... eso es muy diferente. Sí, o sea, hay un desierto, pero la verdad es que fuera de eso... Y pues hay pláticas sobre destino, pero la verdad es que... Pues digo, lo mismo de Dune, estamos hablando de que muchas de sus inspiraciones son en épicas, en libros religiosos, o sea... Pues que Dune es una copia de la Biblia, no creo, del Nuevo Testamento. Arabia, creo. De Lawrence of Arabia o del Nuevo Testamento también, digo, hay mucho de Jesucristo ahí también, la verdad. Sí. Y no es ni siquiera sutil, digo, me acabas de decir que el segundo libro se llama The Messiah, o sea, es como, ok, o sea, si tenías dudas, ¿no? Pero sí. Sí, no, totalmente, y digo, siempre es... Creo que es prácticamente imposible hacer algo sin tener ningún tipo de inspiración o framework. Creo que es físicamente imposible que, o sea... Sí, tendría que ser Tarzán ahí viviendo en la jungla y de que no tenga acceso a nada. Inclusive él se inspiró en cómo los árboles se mueven con el aire, ¿no? O sea, es como... ¿Sí? Es imposible no utilizar lo que has observado y vivido como parte de lo que creas, ¿no? O sea, es imposible. Claro. Pero bueno. Totalmente. Ahí es algo muy interesante porque creo que fuera de la gente que disfruta Dune o la gente que le gusta Dune, creo que fuera de como que esa burbuja
es algo que se habla mucho de Dune, como que la ponen en el contexto de que vino antes que otras cosas de ciencia ficción, ¿no? Y todo eso. Ujú. Entonces es curioso esa comparación, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que, pues digo, desde siempre ha sido muy sonada. O sea, George Lucas nunca había ocultado su inspiración de Ujú, Dune y muchas otras cosas de ciencia ficción lo hacen. Entonces, sí, o sea, pues yo supe de Dune o conocí Dune mucho antes de consumirla, ya sea en película o en libro. igual. O sea, era básicamente una leyenda y Ujú, sí, curiosamente ahí igual. con la temática de Dune. Pero Ujú. sí, Sí, pues ahí, no sé, ahí las opiniones que tengan sobre los diversos temas que cubrimos en el episodio. díganos, comenten. Háganoslo saber en los comentarios, y pues díganos si están esperando Dune parte 2 y todo eso, ¿verdad? Un tema interesante ahí. Andamos en racha con episodios un poco largos. Todavía Cierto. no sé si creo que no hemos hablado sobre qué vamos a cubrir en el próximo episodio. Ujú. Tal vez sea más corto ese, en caso de que se les hayan estado haciendo un poco largos, ¿no? Estos episodios. Pero Correcto. pues agradecemos mucho, como siempre, a todos los que nos escucharon. Y pues, Laura, no sé si quieras cerrar con algo por ahí. Pues gracias por escucharnos y suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse y pues hasta la próxima. Bye bye. Hasta la próxima. Bye.